Muy buenas tardes a todos. Quien les habla es el médico residente del segundo año de endocrinología del Hospital 2 de Mayo, Guillermo Carlos Tábara Polo. El día de hoy vamos a tocar ese tema que es bastante importante, como una de las complicaciones de la diabetes, como es el pie diabético. Es importante, este tema básicamente va dirigido a los pacientes que son diabéticos para evitar, ¿no?, futuras complicaciones de la diabetes, como es tener un pie diabético que nos lleve finalmente a hospitalizaciones innecesarias y mucho más terrible, que nos lleve a amputaciones muchas veces de los miembros inferiores. Una de las segundas causas a nivel mundial, precisamente de las amputaciones que no sean por trauma, es el pie diabético. Entonces debemos evitar a todos los pacientes, sobre todo dirigidos sobre todo a ellos, evitar eh, tratar de ver su enfermedad en forma conjunta, ¿no?, en forma integral. Eh, para evitar precisamente esta complicación necesitamos un buen manejo de su diabetes, como por ejemplo su alimentación. Es importante que se pongan en manos de un nutricionista para que les vea su alimentación. Es necesario además hacer sus ejercicios diarios, como caminar 150 minutos a la semana o 30 minutos diariamente, tomar sus medicamentos, ¿no? Muchas veces se tiene un tratamiento bastante irregular de sus pastillas, no las toman, hay días que toman, otros días no la toman. Si están usando ya su insulina, pues aplicarse las insulinas como los médicos han prescrito, han recetado. Además de eso, es necesario también estar viendo sus pies, porque muchas veces al no tener una buena adherencia a su tratamiento, el hecho de no tomar adecuadamente o seguir las indicaciones dadas por los médicos nos lleva a que el paciente tenga siempre glucosas altas, y eso va deteriorando poco a poco. No solamente llevar a un pie con lesiones, con heridas, sino también a dañar sus riñones, a malograr sus ojitos, a malograr su corazón, sus vasos, o sea, sus arterias, sus vasos sanguíneos se terminan malogrando también, así como sus nervios. Y al malograrse sus nervios, lógicamente nos va a llevar a que ustedes no sientan muchas veces como se siente una persona normal. Nosotros, ante el frío, ante lo caliente, rápidamente podemos identificar, pero una persona cuando no es controlada adecuadamente, cuando mantiene niveles altos de glucosa, de su azúcar, es finalmente que pierde la sensibilidad. Entonces, al perder la sensibilidad, muchas veces podemos estar pisando de repente un cuerpo extraño, una piedrita dentro de nuestro calzado, no nos damos cuenta, no nos revisamos adecuadamente nuestros pies, y finalmente se forman heridas, primero unos callitos, esos callitos no le damos la importancia necesaria, no visitamos a ningún médico ni a ningún podólogo para que vea, revise nuestros pies, y entonces nos puede generar una herida, una úlcera que se puede hacer ya con un absceso, con pus, y muchas veces termina complicándose, llevando a paciente a la hospitalización y terminar en amputación. Entonces, en esta charla básicamente es eso, el tema preventivo, que es fundamental. Aquí vemos una imagen de una persona ya con amputación. Entonces, a ustedes, señoras, señores que sufren de diabetes, evitar esto, evitar que por un mal manejo de su enfermedad se termine en un pie diabético, se terminen a hacer heridas en sus pies y terminen amputando. Eh, el término pie diabético, bueno, tiene varios sinónimos, podríamos decir, o varios términos que se pueden utilizar para definir pie diabético. El pie diabético se define como una lesión, una herida que tienes en tu pie, se llama una ulceración, o se destruye tu piel, se destruye tu tejido, ¿no?
y que eso se asocia, como le dijimos al inicio, a pérdida de la sensibilidad, que nosotros habrán escuchado ustedes hablar de la neuropatía, que es ya cuando sus nerviecitos, esos cablecitos que siempre nosotros comparamos con eso, esos se terminan dañando. Y más aún cuando se asocia eso a que tus vasos se tapan producto de que tu alimentación no es adecuada, como por ejemplo tener colesterol alto, tener triglicéridos altos, porque consumimos muchas grasas, entonces se tapan esos vasos, entonces eso se denomina enfermedad arterial periférica. Entonces eso más sumado a que no tienes, a que no sientes tus piernas, muchas veces ya termina complicándose, ¿no? Llevándonos a eso, a un pie diabético. Eh, Vemos aquí, por ejemplo, saber identificar, ¿no? Muchas veces el médico, por eso es importante que cada 3 a 6 meses se vaya a su centro de salud, a su puesto de salud, para que el médico de ahí de la posta pueda identificar un pie muchas veces que se encuentra en riesgo, ¿no? Un pie que ya tenemos de repente un callito, que ya tenemos de repente unos dedos que están encima de otro, que le llamamos dedos superpuestos, y que eso puede generar por el roce, puede generar algún tipo de lesión, ¿no? Que nos lleve mañana más tarde a una úlcera, ¿no? Aquí podemos ver también y poder identificar, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, lo que se denomina el pie, el pie de charco. No se visualiza bien acá, pero eh, vemos aquí el pie de charco, también conocido como pie en mecedora. Este pie en mecedora que le denominamos donde el pie se concentra, donde el pie se concentra, donde la presión se va a concentrar en la parte central, como ven, tiene la forma de una mecedora, ¿no? Y de que este pie hay una mala distribución, si se quiere, de la presión. Toda la presión la va a soportar, la van a soportar ustedes aquí en medio. Entonces aquí se puede formar, por la presión exagerada, se puede formar grandes heridas, grandes úlceras, ¿no? Y que eso nos puede llevar mañana más tarde a complicaciones severas, que termines perdiendo el pie o termines perdiendo la pierna. Eh, es importante además, como le digo, poder identificar también ese tipo de úlcera, ¿no? Que acá ya está una úlcera ya un poco más avanzada, pero a veces son úlceras bastante pequeñas que hay que darle siempre la debida importancia, y más adelante vamos a ver, ¿no? El cuidado ya no solamente del profesional, sino de ustedes mismos, que es lo fundamental. Entonces, en las intervenciones preventivas del pie diabético, vamos a ver, por un lado, identificar el pie al riesgo, como hemos podido ver, poder ver los dedos superpuestos, algunas pequeñas lesiones que puedan aparecer, de repente callitos, eh, piel reseca, identificar, ¿no? Y hay que inspeccionar diariamente nuestros pies. Además, es importante aquí desde el primer nivel de atención, ¿no? Desde su posta, la educación que puedan recibir, ¿no? Ustedes y sus familias. Es fundamental que sus familias en ese sentido los puedan apoyar. El uso diario de calzado, pero en forma correcta, ¿no? Más adelante vamos a ver que es necesario que el calzado pues tenga no sean muy estrechos de las puntas, porque a veces terminan comprimiendo, podríamos decir, apretando sus pies, sus dedos, ¿no? Y generando algún tipo, por el roce, algún tipo de lesión. Además de eso, tratar todos los factores de riesgo que puedan prevenir precisamente la úlcera, eh, estas úlceras, ¿no? En sus pies. Además de eso, como le dije al inicio, no hay que infravalorar, podríamos decir, hay que darle importancia a todo, por más pequeñita que pueda parecer una lesión en sus pies, un pequeño caído, no hay que decir, no, pasar desapercibido, no.
siempre visitar, acudir inmediatamente a su establecimiento de salud, a su posta, para evitar que ese pequeño callito, de repente por debajo, se está generando ya una pequeña hemorragia que nos pueda llevar de repente a una úlcera finalmente, con pus, y que más debajo de esa úlcera, o sea, están los tendones, están los huesos, y ya finalmente te puede llevar a una enfermedad mucho mayor, como una osteomielitis. Entonces, también eso es necesario darle la importancia. Por eso aquí dice, una lesión en el pie nunca hay que infravalorarla. Quiere decir de que siempre hay que darle la importancia, por más pequeñita que sea, ¿no? Una persona con diabetes debe tener siempre una vigilancia correcta del cuidado de sus pies diariamente, así como diariamente nos cepillamos nuestros dientes, diariamente hacemos una serie de actividades, igual el cuidado de nuestro pie debe ser diario, ¿no? Debe ser diario. Eh, Muchas veces ya hemos tenido un pie diabético y a veces se nos sana las heridas y a veces no queremos volver a usar nuestros calzados de punta, volver a hacer nuestra vida como era antes. Y no, ya un pie que ha tenido, por eso es evitar eso, evitar que puedas tener una lesión, porque por más que se sane, siempre ya quedas con el antecedente de haber tenido una úlcera y haber sido un pie diabético, ¿no? Entonces ya no puedes, siempre vas a tener que tener mucho más cuidado aún y no creer que vas a volver a usar los calzados que usabas antes, usar el calzado en punta. Por eso siempre es necesario que se utilice, vuelvo a insistir, un calzado adecuado, eh, a pesar, adecuado a su patología, que hayas también padecido, porque hayas padecido anteriormente una úlcera. El calzado terapéutico se dice que vemos que los calzados no deben tener costuras por dentro, ¿no? Si es que hay costuras en la parte interna del calzado, como podemos ver en la primera imagen, esos calzados muchas veces nos genera por el roce algún tipo de lesión. Entonces, esa costura siempre tiene que estar revestida, ¿no? Por una tela, por algo, ¿no? O sea, hay que saber comprarse un calzado adecuado. Además de eso, estos calzados que terminan, como le dije al inicio, en punta, también genera de que ya haya una presión que se esté ejerciendo sobre los dedos. Eso también a la larga nos puede llevar a un tipo de lesión. Aquí podemos ver que la horma es más, como se dice, una horma, ahí dice norma, se ha confundido, pero es una horma ancha, respetando siempre la morfología del pie y que tiene que ser una suela bastante rígida, porque puede estar expuesto, ustedes pueden estar expuestos a poderse hincar de repente con una espina, un clavo, una tachuela o algo que pueda, algún objeto punzante que pueda lesionar, hacerle alguna lesión en la planta del pie. Entonces, por eso se recomienda que la suela sea rígida en toda, uniformemente, ¿no? Porque a veces es más suave en la punta y más rígido del medio hacia atrás. Tampoco eso no puede ser, porque puede generarse que la presión no se distribuya adecuadamente, uniformemente en todo el pie y generando también algún tipo de lesión en la parte anterior, que es lo más frecuente de los pies. Y además de eso, es preferible usar un calzado con amarras, se dice, con amarras, con pasadores, con bueno, lo conocemos nosotros más como amarra, ¿no? Con pasadores, porque podemos regular el tipo de presión, podemos regular el tipo que podamos, de repente a veces se amanece con los pies un poco hinchados, entonces podemos regular nuestro pie, eh, ¿no? A través de estas amarras en el calzado. Por eso es recomendable y preferible que ustedes puedan usar eso. Eh, es importante aquí
esta información básica que ustedes deben recibir. Es fundamental que ustedes tengan, como les dijimos al inicio, se dice al inicio, una vigilancia de sus pies, ¿no? Una inspección diaria, ayudados por algún familiar, y si es que viven solos, pues utilizar un espejo y acudir, ¿no? Cada 3, cada 6 meses siempre a su establecimiento de salud, a su posto, a su centro de salud. Además de eso, ¿no? Vigilar algún tipo de ampolla, algún tipo de grieta, callosidad. Por la misma enfermedad que ustedes tienen, por la diabetes, poco a poco se va deteriorando, no solamente se va perdiendo la sensibilidad, también se van poniendo, se van eh, se pierde la sudoración, hay una alteración en el sudor, el diabético casi no suda mucho, entonces como no suda mucho es probable que se puedan formar lesiones, grietas, y que sean ahí las grietas una puerta de entrada, ¿no? Si se le forma, se agrietan los pies, por ahí puede ingresar algún microbio, por ahí puede entrar alguna bacteria, puede ingresar algún hongo que le genere una lesión mucho mayor. Además de eso, tienen que mirar bien el color y la temperatura de sus pies. Ustedes ya conocen sus pies como son, entonces muchas veces puede haber algún cambio, ¿no? Se puede poner más rojo, puede estar como nosotros lo conocemos, morado, moreteado. Entonces es necesario rápidamente que eso no lo dejen pasar, y a veces de repente se pone un poco de cremita por ahí y ya no van al establecimiento de salud. Eso no puede ser, siempre tienen que ir a su establecimiento. Ante ustedes conocen a sus pies y ante alguna normalidad, inmediatamente acudir a su centro de salud. Además de eso, el lavado y el secado de sus pies. Muchas veces salimos de la ducha, nos secamos todo el cuerpo, todo, y los pies como que nos tendemos a olvidar. Es importante secarse bien entre los dedos, porque ahí muchas veces se forman maceraciones, se forman, ¿no? Que finalmente puede ser también una puerta de entrada por ahí de gérmenes. Hay que secarse bien en los pies, ¿no? Para evitar que puedan ingresar hongos. Además de eso, la hidratación, que es importante. Se dice que se pueden utilizar, pueden ir a la farmacia y preguntar por cremas que contengan urea, el 10 al 15%, pueden usar eso, o si no, vaselina también, simple, también pueden utilizar. Lo importante es como ustedes como diabéticos sufren de resequedad de los pies y, como le digo, se le forman grietas, es necesario que lo humecten, es necesario echando estas cremitas, ¿no? Hay que cortarse adecuadamente las uñas de forma recta. Es mejor ir a un podólogo para que les haga esos cortes. Nunca a centros que no son sanitarios, porque a veces se cortan muchas veces las partes, las esquinas, y al crecer esas esquinas se terminan, los famosos uñeros, o que se encarnan muchas veces uñeros debajo de la piel, generando lesiones. Así nacen a veces las lesiones, y que van evolucionando poco a poco, van avanzando, y nos terminan, que nos pueda llevar finalmente a lo que no queremos, las heridas graves, severas, y terminar en una amputación. Los calcetines, que deben ser las medias que se tienen que usar, sean blancas, para poder identificar cualquier manchita que pueda aparecer, y sea por una pequeña lesión, puede ser puede ser pus, puede ser sangre. Entonces inmediatamente poder identificar, porque una calzada, una media negra, es más difícil poder identificar, pues es necesario usar calcetines o media blanca. El calzado, como hemos podido ver, que tiene que tener sus cordones, ¿no? Cordones, amarras, como le queramos llamar, sus hormas, que tienen que ser bastante anchas, no terminado en punta, ¿no? Que no tenga costuras por dentro, que por el rock se le pueda generar algún tipo de problemas, algún tipo de lesión. Y la suela, como le dijimos, que sea bastante rígida, para evitar que algún cuerpo extraño, algún clavo, pueda ingresar por la suela y le hinque y le genere algún tipo de lesión. Además de eso, los riesgos: evitar caminar descalzos por la casa. A veces se va a la playa y se quiere, en arena caliente, se quiere caminar sin zapatos. Peligrosísimo para el
paciente diabético, porque como no siente, finalmente se puede ampollar, se puede generar algún tipo de lesión, ¿no? Que se pueda complicar mañana más tarde. Entonces, no hacer que tampoco los pies a los muchos pacientes llegan al hospital porque se han quemado, porque muchas veces ante querer, ante los dolores que muchas veces los pacientes diabéticos tienen en sus pies, les aconsejan que pongan sus pies en agua caliente y sufriendo graves quemaduras. Eso se tiene que evitar, no poner, no acercar sus pies a fuente de calor. A veces meten sus pies, no, eso no pueden meter sus pies en agua caliente porque, como vuelvo a insistir, no se tiene mucha sensibilidad en los pies. A veces está muy caliente el agua y ustedes no lo sienten y se forman las lesiones. No realizar cambios tampoco bruscos de actividad. A veces estaba acostumbrado así a caminar 30 minutos diarios, estaba acostumbrado a caminar de repente 1 kilómetro y quiero excederme, caminar 5 o 10 kilómetros, generando grandes lesiones, grandes ampollas, muchas veces en la planta de los pies. No, no realizar esos cambios. Si queremos ir aumentando, tiene que ser en forma progresiva. Además de eso, eh, también vemos que es importante el control de su diabetes. Es importante para evitar ese tipo de complicaciones, como le dijimos al inicio, el estilo de vida, cambiarnos un estilo de vida más saludable, un estilo de vida. Ahora el Ministerio de Salud ya ha enviado para la alimentación a nivel nacional el plato inteligente que está en todos las postas, los centros de salud, ¿no? Que consiste en dividir nuestro plato, la mitad del plato debe ser para ensaladas, la otra mitad se divide en dos partes, la cuarta parte para su carne, para la proteína, y la otra partecita para el carbohidrato, que puede ser un poquito de arroz, que puede ser, ¿no? En la cuarta parte del plato una papa, que puede ser una yuca, qué sé yo, un solo carbohidrato y no mezclar carbohidratos. Donde va la carne puede ser carne de pavita, puede ser pollo, puede ser de repente pescado, ¿no? Carne blanca, que es importante, fundamental. Además, sus ejercicios, como dijimos, sus 30 minutos diariamente, que hay que caminar, hacer seguimiento también y control de su enfermedad, cada 3, cada 6 meses, máximo cada año, deben estar visitando su centro de salud, ¿no? El control de sus glicemias es fundamental, ¿no? Es importante que tengan su glucómetro en casa y medirse, ¿no? Tomarse la glucosa todos los días y cuando ya se encuentre en control, cada cierto tiempo venirse controlando su glucosa. Es importante eso y además de eso, sus visitas periódicas también al podólogo, además de eso, sus medicamentos. No descuidar sus pastillas, no descuidar su insulina, ¿no? Y evitar también los factores que podríamos decir que van en contra de ustedes, como el hecho de fumar, dejar de fumar, no hacer una vida sedentaria, de la utilización del consumo de alcohol, todo eso por eso es el cambio de vida saludable, ¿no? El pie diabético sí se puede prevenir. Muchas gracias a todos.